que en realidad lo que se ha buscado generando esta ley absurda es legalizar lo ilegal, legalizar lo peligroso, lo inseguro para nuestros pacientes. Vamos a conversar ahora con el decano del Colegio Médico del Perú, Pedro Riega, que está en nuestros estudios, en un contexto en el que hay un conflicto con los odontólogos. Bienvenido, Pedro, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Nicolás. En realidad, este no es un conflicto entre médicos y odontólogos. Aquí hay un grave problema de salud pública que está representado en la aprobación de una ley nefasta, peligrosa, que por supuesto yo como autoridad médica tengo la obligación y agradezco esta oportunidad para alertar a la población y por supuesto de manera muy especial a los decisores, a los congresistas de la República, sobre el grave peligro que representa una ley que permite que personas que no han estudiado medicina, que no se han formado en medicina, realicen actos médicos, poniendo en riesgo, en realidad, la vida, la salud de millones de peruanos. Ahora, ¿pero eso qué supone? ¿Que un odontólogo no es un médico con la especialidad de odontología? Tú lo has dicho, un odontólogo es un profesional de la salud que no es médico cirujano y que no tiene las competencias, no se ha formado en medicina. Entonces, que una ley pueda distorsionar la realidad y darle competencias a un profesional que no las tiene, es un atentado contra la salud pública. Y esto es incluso mucho más notorio por cómo se ha aprobado esta ley. Ahora, pero ¿qué es lo que, es decir, esta ley le está permitiendo a un odontólogo hacer que ustedes dicen no debería hacer y que es un riesgo para la salud? Le permite realizar actos médicos, le permite realizar las actividades para las cuales no está formado. Como por ejemplo... Como por ejemplo procedimientos quirúrgicos de especialidades médicas, que son más de 60 especialidades médicas. Eso no se debe permitir, no se debe propiciar. Por ejemplo, a lo que tiene que ver con la cirugía estética, con procedimientos, o sea, ¿qué procedimientos le autoriza la ley? Hay un interés detrás que es evidente, ¿no? De políticos, de empresarios que ahora están financiando una campaña mediática millonaria, distorsionando la realidad, porque en realidad lo que se ha buscado generando esta ley absurda es legalizar lo ilegal, legalizar lo peligroso, lo inseguro para nuestros pacientes. Que los pacientes, en lugar de ser atendidos por un médico general o por un médico especialista, sean atendidos por un profesional que no tiene la formación necesaria para realizar actos médicos. Y me preguntas, ¿qué procedimiento? No, no es qué procedimiento. Están abriendo todo el abanico de posibilidades para que... O sea, pero no hay un límite, o sea, ¿qué es? Yo creo que es para hacerlo más gráfico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que, según esta ley, puede hacer un odontólogo que en realidad no está calificado para hacerlo? Como tú bien conoces, las leyes son generales. Luego estas se reglamentan. Esta ley, nosotros confiamos que no se reglamente, confiamos que se derogue. Esta ley no está en este momento, digamos, implementándose porque no se ha reglamentado. Y abre toda la posibilidad que un profesional que no se ha formado en medicina realice procedimientos médicos especializados. Y tú has señalado, sobre todo hay un interés sobre procedimientos médicos que son lucrativos y que están en este momento... Por eso aquí va al interrogante. ¿Se refiere que a procedimientos, por ejemplo, que tienen que ver con la estética? No, no se refiere exclusivamente a eso. Y justamente por ello es que la marcha médica nacional del 31 de enero no ha congregado a médicos cirujanos plásticos, no ha congregado a médicos cirujanos de cabeza y cuello, nada más. Todas las especialidades médicas e incluso médicos de familia, médicos generales, todos hemos marchado pronunciándonos en rechazo a esta ley porque está generando que estos 7 años de formación médica sean dejados como no importantes, como no indispensables para garantizar la seguridad de la atención de nuestros pacientes. ¿Qué significa? ¿Que una persona que tenga un padecimiento cualquiera puede ir ya no a un médico, sino a un odontólogo para que lo atienda según esta ley? Dependiendo de cuál es la condición de un paciente puede requerir una atención médica. Cuando tengo un problema de salud en cualquier parte de mi organismo, yo acudo a un médico. Este médico va a poder identificar
y va a poder valorar cuáles son los problemas más importantes, más urgentes e incluso cuáles son las especialidades a las cuales tiene que ser derivado el paciente. Yo quisiera que me permitas hacer presente lo absurdo y además aberrante del procedimiento de la aprobación de esta ley. El Congreso de la República aprobó en las últimas horas de la legislatura del año 2024 una ley que va en contra directamente de lo que el ente rector técnicamente autorizado estableció en su opinión técnica. Han hecho caso omiso a los aspectos técnicos y han aprobado por insistencia una ley cuyo trámite legislativo también fue aberrante. Ahora, en lugar de pasar por la Comisión de Salud y que esto pueda tener un dictamen, esto fue derivado de manera arbitraria hacia la Comisión de Trabajo. ¿Quién presidía la Comisión de Trabajo? Una congresista odontóloga. Hay un grupo de políticos que están haciendo política con la salud, poniendo en riesgo la salud de los peruanos. Y no existe argumento válido, honesto y transparente para defender esta ley. Hay dos aspectos que justamente quienes la defienden señalan que sería importante. Primero, que los odontólogos necesitan esta ley para poder ejercer su profesión a plenitud. Eso es falso. Para cualquier profesional de la salud, para poder ejercer a plenitud, necesita su título universitario, necesita su habilitación profesional. Pero el título del odontólogo, ¿qué es lo que dice? Dice que es un bachiller, pero es bachiller. Es cirujano dentista, no es bachiller. Dentista. No es bachiller en medicina, no tiene formación médica, tiene formación odontológica que todos los ciudadanos valoramos, por supuesto, pero que no lo hacen médico. Y además ellos señalan que recién a través de esta ley van a poder acceder a las emergencias. Falso. La ley anterior de trabajo del cirujano dentista ya no solamente permitía, sino establecía de manera clara, tan igual como todos los profesionales de la salud, el acceso a las emergencias. Solo que este acceso y esta programación en las emergencias, Nicolás, se debe realizar en función de la necesidad de la población, en función de la demanda. ¿Qué es lo que dice esta ley? Pero para ser gráficos una vez más, para que entendamos todos y no solamente los médicos o quienes están involucrados en el conflicto, cuando ustedes dicen, gracias a esta ley un odontólogo va a poder hacer aquello para lo que no está calificado, que es solo debería ser exclusividad de alguien que haya estudiado la carrera de la medicina. Por ejemplo, ¿qué cosa podría hacer con esta ley un odontólogo? Por ejemplo, hace muy pocos años, el Colegio Odontológico del Perú intenta de manera formal que se legalice la participación del odontólogo en procedimientos estéticos de uso de sustancias modelantes para tratamientos corporales con fines estéticos, que como dice la ley, porque esto no prosperó para ellos, es un acto médico, Nicolás. Ellos ya lo intentaron y ahora luego arremetieron por otra vía para generar este término. Según esto, un odontólogo podría participar en procedimientos estéticos en la cara, digamos, por ejemplo. Por supuesto. Pero no solamente estamos hablando de tratamientos estéticos, estamos hablando que abre todo un abanico de posibilidades absolutamente irracionales y peligrosas para que un profesional que no se ha formado en medicina realice procedimientos para los cuales no está preparado. Esto no consiste solamente en poder realizar, colocar una inyección o abrir o hacer una cirugía. Consiste en el diagnóstico de todo el ser humano. Consiste en la priorización de todos los problemas de salud que tiene un paciente. Consiste en poder acompañar y resolver cualquier complicación que se pueda presentar. Los actos médicos solamente corresponden al médico cirujano. Ahora, esta ley, no nos dejemos engañar. Esta ley ya se aprobó y esta ley está en proceso de reglamentación. Esta ley se encuentra absolutamente cuestionada. No, de acuerdo, pero le permito, claro. O sea, si me permites, ¿no? No solo está cuestionada, sino que ya hay un dictamen producto de 6 proyectos de ley para derogar la ley 32.210, porque las distintas bancadas se han dado cuenta, gracias a la exposición fundamentada, respetuosa del Colegio Médico del Perú y de otras organizaciones y del mismo Ministerio de Salud que, como te vuelvo a repetir, tiene un informe completamente claro
de lo nefasto, de lo peligroso, de lo absurdo de la ley 32.210 y ya la Comisión de Salud ha consolidado esos proyectos y tenemos un dictamen para la derogatoria de la ley 32.210. Y lo que estamos justamente solicitando es que esto pueda ser priorizado a nivel de la Comisión Permanente. Porque te vuelvo a repetir, estimado Nicolás, este no es un conflicto entre médicos y odontólogos. Esto no se trata de monopolizar la salud. ¿De qué monopolio podemos estar hablando? Colegio de Enfermeros respalda la posición del Colegio Médico. Colegio de Tecnólogos Médicos respalda la posición del Colegio Médico. Colegio de Biólogos del Perú respalda la posición del Colegio Médico. Colegio de Nutricionistas respalda la posición del Colegio Médico. Esto se trata, estimado Nicolás, de que hay políticos y empresarios que se han infiltrado en nuestras organizaciones y que están promoviendo que se legalice lo ilegal, que no importe la seguridad de la atención de nuestros pacientes y que se privilegie realmente un encarecimiento de los servicios, que se privilegie el lucro en los procedimientos de salud y que, vuelvo a repetir, personas que no se han formado en medicina realicen actos médicos para los cuales no está preparado. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a estar atentos al desarrollo de este tema.